Hermanos amados, hoy es día martes, de nuevo con ustedes, listo para bendecirte con el mensaje de la palabra del Señor. ¡Qué lindo! ¿Estamos despiertos? Bueno, creo que muchos que están lejos, ya estamos 2 horas más adelante. Ustedes allá en México ya están a las 10 de la mañana, aquí en California todavía son las 8 de la mañana. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha dado la gran bendición de estudiar Colosenses. ¡Oh, qué epístola tan maravillosa! Yo creo que en ninguna otra epístola, ni en toda la Biblia, se nos habla de Cristo como el que es el centro del universo, es el primogénito de toda creación, la imagen del Dios invisible. ¡Wow! Creo que ni siquiera en Hebreos nos hablan de Cristo de la manera que nos hablan en Colosenses. Una de las cargas que tiene el hermano Carrillo es que tú quedes marcado con los libros de la Biblia. Ya llevo más de 30 mensajes de Colosenses y esta epístola es inagotable. Hay tantas expresiones que si dejamos una de ellas fuera, yo creo que nos vamos a lamentar después de no haber meditado en ella. Hoy quiero hablarles de que ninguno os prive de vuestro premio. Escúchame bien. Dice aquí, vamos a leerlo. Colosenses capítulo 2 y versículo 18. La primera parte. Nadie os prive de vuestro premio. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias en esta preciosa mañana porque nos introduces en tu palabra. Y tú quieres que nosotros saquemos la esencia de tu palabra, que la hagamos nuestra, esa esencia, para que seamos bendecidos, para que crezcamos en Cristo Jesús, para que crezcamos en el crecimiento que da Dios. Estamos agarrados, Señor, de la revelación de tu palabra. Gracias que nos estás abriendo los ojos para que nosotros entendamos tu palabra. Bendice a todos mis oyentes en este día y satúralos, llénalos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida. Tu palabra realmente, Señor, nos fortalece. Tu palabra nos nutre. Gracias, Señor. Oro por aquellos que quizá por primera vez están acercándose a este programa. Te pido, Padre, que aquellos que todavía no entienden el hablar del hermano Carrillo, les des hambre para seguir oyendo cada día, oyendo, porque es la única manera que aprendemos. Como un niño cuando oye que todos hablan, él empieza con jerigonzas, pero al ratito está hablando claramente y a veces habla más claro que los papás. ¡Aleluya! Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que nos vas a bendecir. En tu nombre precioso. Amén. Quiero en esta mañana saludar a mi hermano Hilario Medina. Él siempre escucha los mensajes de este siervo. Aunque yo no lo conozco personalmente, lo saludo y quiero decirle que Dios le va a ayudar y le va a abrir sus ojos para que cada día pueda ver más y más en la palabra y que se dé cuenta cuando hay una palabra pura. Y todos esos amigos que quizá por primera vez se van entrando a este programa, como oré por ustedes, que Dios les dé sabiduría y que tengan un oído atento para que poco a poco entiendan la verdad de Dios. Y todos aquellos hermanos que siempre me escuchan, pues solo van a ser incrementados en el conocimiento de Cristo, que se les va a volver carne y que lo van a experimentar. Amén. Gloria a Dios. Esta mañana leí el versículo 18. Ustedes saben que siempre tengo la carga de
estudiar la Biblia bajo contexto. No me cansaré de decirlo porque es la verdad que de verdad abre nuestros ojos. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Por qué dijo Pablo eso? Él lo dijo después de decir el versículo 16 y 17. Él dijo, por tanto, nadie os juzgue. O sea que a estos hermanos los estaban juzgando. Bueno, ¿cuándo no nos juzgan a nosotros los cristianos? Dígame usted. A estos hermanos de Colosas los estaban juzgando y ya lo entendimos por mensajes anteriores y mire de qué los juzgaban. Que nadie os juzgue en comida o en bebida. Algunos creen que la iglesia de Colosas era judaizante. O sea que cuando uno no entiende los contextos, uno quiere aplicar en una forma incorrecta los contextos. Y por ejemplo, si yo fuera judaizante, si fuera mesiánico, entonces yo miro con ojos mesiánicos toda la Biblia, no la miro con ojos cristianos, no que la miro con lo que ya está preconcebido en mi mente. Entonces mire cómo ven ellos y usted juzgue a ver si están viendo bien ellos o está viendo bien el hermano Carrillo que es cristiano. Ellos dicen, este pasaje dice aquí, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Fíjese. Entonces ellos van a decir, ¿ya vieron que los de Colosenses, los de Colosas, guardaban el sábado? Por eso dice que nadie los tiene que juzgar. Ahora fíjense, el versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, la realidad, es Cristo. Fíjate pues, si no tienes cuidado y no tienes experiencia estudiando la Biblia, te embarcan, hermano, y empiezas a decir, oh, de verdad. No, dice que nadie os juzgue, o sea que juzgar aquí en este contexto es, oh, ¿tú no guardas el sábado? Juzgándote, fíjate pues, ¿tú no guardas el sábado? ¿Tú no celebras los días de fiesta judíos? ¿Tú no celebras la luna nueva, el mes que empieza? Dice Pablo, eso es sombra de lo que ha de venir. La realidad del cuerpo es Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. Es un premio, Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo te pueden embarcar en otros asuntos si esta carta es para arreglar deficiencias? Si esta carta es para que no te engañen, dice el versículo 8, mirad que nadie os engañe. Hermanos, gracias a Dios que Dios nos está bendiciendo en esta mañana. Desde muy temprano el Señor nos está recordando que miremos, que atendamos, que no nos engañen. A estos pobres los estaban engañando los judaizantes, porque como habían cristianos judaizantes allí en la iglesia, ellos recién estaban saliditos de la ley, pero también habían griegos cristianos, o sea, judaizantes cristianos y griegos cristianos, como quien dice, judíos que se convirtieron a Cristo y mundanos que se convirtieron a Cristo. Y la iglesia estaba compuesta de eso, porque en el inicio la iglesia así fue, con gente judía que se convertía, y por eso Pablo estaba siempre
a la expectativa, siempre estaba cuidando a los hermanos. No se dejen engañar cuando los juzguen y les digan que ustedes por qué no guardan el sábado, díganles que es una sombra. Ahora, a mí me llama mucho la atención esa palabra sombra. ¿Alguna vez has visto tú a un nene jugando con su sombra? Yo he visto ahí, es más, vi un nene que sacaron ahí en la tele, que él andaba huyendo de su sombra, huyendo y llorando, llorando porque andaba huyendo de su sombra. En cambio otro andaba bien contento corriendo a su sombra y queriendo agarrarla, se agachaba hasta para quererla agarrar. Así son los cristianos que se dejan llevar por la sombra. Son niños que todo el tiempo están queriendo alcanzar algo que no es real. La sombra no es la realidad. Si el niño se hubiera agarrado él solo así, entonces él se hubiera dado cuenta que está agarrando a la realidad de esa sombra. Yo espero que Dios abra tu entendimiento, porque esta es la manera correcta de interpretar las Escrituras, bajo su contexto, para que nadie nos engañe. Entonces, yo quiero que tú te des cuenta que Pablo hablaba de comida, de bebida. Fíjate que para contrastar, porque él está contrastando aquí el asunto de la comida y de los días de reposo y de las sombras con la realidad, que captar la realidad, agarrar la realidad, es un premio. ¿Con qué razón? Cuando tú sigues leyendo, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Dice, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. ¿Te acuerdas que ayer hablamos en Cristo y según Cristo? Y hablamos de que todo es por medio de Él y en Él, y que seremos presentados en Cristo Jesús, perfectos ante nuestro Dios, y hemos hablado que ese misterio de Cristo es revelado a nosotros los gentiles. Aleluya. Entonces veamos pues cómo Pablo contrasta con comida y bebida. ¿Por qué no contrastó con otras cosas? ¿Por qué cuando él habló de nuestro premio? Porque tú debes de entender lo que es para ti un premio, un regalo. No hay regalo más lindo de parte de Dios que Cristo. Él es el don inefable, Él es lo que Dios te ha regalado. Pero ¿te lo ha regalado para qué? ¿Para qué? Te lo ha regalado para que lo disfrutes como una realidad. Cuando te dice que Él es el cuerpo, Él es la realidad. La sombra es lo que el niño estaba persiguiendo, no es la realidad. Pero el cuerpo del niño, que es representando la iglesia, en la realidad somos nosotros. La realidad somos nosotros. La realidad es Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que ese Cristo vivido por nosotros es un regalo de Dios. A mí me da tristeza, porque cuántos hermanos hay en toda la tierra que no han recibido ese regalo. Están privados de ese regalo. Los hombres les han quitado ese regalo. Los predicadores les han quitado ese regalo a los hermanos. Y los hermanos, en vez de estar creciendo en el conocimiento de Cristo y en vez de estar disfrutando la realidad de Cristo, andan como niños corriendo detrás de sombras. Eso no puede ser, mis amados. Que nadie os prive de vuestro premio. Si tú sigues leyendo, dice, afectando humildad. O sea que les estaban imponiendo una humildad falsa. Porque cuando sigues leyendo este capítulo y este versículo, dice que
estaban hablando del culto a los ángeles. O sea que a ellos les introdujeron enseñanzas en donde les dijeron, si ustedes no son humildes, ustedes no van a entender que a Dios no se le puede llegar directamente. Dígame si no eso ha enseñado la Iglesia Católica, que los pobres católicos no pueden llegar a Dios porque son pecadores. ¿No ve que yo pecador? Si Cristo murió por nosotros y ese es el premio que nos han dado para que no estemos nosotros preocupados de que no podemos llegar a Dios. A los colosenses los habían engañado y les dijeron, ustedes son corruptos, ustedes no merecen, tienen que adorar a los ángeles, porque los ángeles sí les van a ayudar, porque como los ángeles son mensajeros del Señor, entonces ustedes oren a los ángeles, adoren a los ángeles. ¿No les han enseñado a muchos a que adoren a los santos, hermano, haciéndoles sentir que son indignos ellos? ¿No les han enseñado que le oren a la Virgen María? ¿Por qué? Porque los han privado de su premio. Los han privado de su premio, que te quede claro. No puedes tú ser privado de tu premio. El premio que Dios te ha dado, mi hermano, es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Abrázalo. Ahora ya no tienes que estar deseando nada. Está dentro de ti. Tú crees en Él, tú lo has aceptado. Ahí está dentro de ti. Échale mano. Ahora es de que lo experimentes. Por eso es que hemos venido hablando de objetivo, subjetivo, experimental y fe. Gracias a Dios. Yo quiero que todo este día pienses. Hoy es un día martes. Todo el día piensa cómo te han privado de tu premio. Las enseñanzas, hermano, lo privan a uno del premio. Debes entender eso. Fíjate que aquí el Señor nos habla tan claro. Mira cómo dice aquí en el capítulo 2 y versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ay, cuántos hermanitos están engañados y privados de su premio. Los predicadores les predican solo de milagros. Hoy la pobre gente le gusta oír predicaciones de solo milagros. Le gusta oír predicaciones de echar fuera demonios. Le gusta oír predicaciones de que la alabanza es lo máximo. Les gusta oír predicaciones proféticas, creyendo que lo profético es lo máximo, privándote de tu premio. Privándote de tu premio. Las enseñanzas privan del premio. El premio que Dios te ha dado a ti es que tú, hermano, captes lo que es la realidad del Evangelio. La realidad, lo verdadero, lo certero, lo seguro. ¿Quieres pegar en el centro, hermano? Agárrate de la cabeza. Ayer me decía una hermana, hermano, le estoy dejando que unos nuevitos, ni siquiera han aceptado a Cristo, oigan sus mensajes. Y dice uno de ellos, dice, pero ¿y cómo me voy a agarrar la cabeza? Dice, no entiendo si me tengo que agarrar la cabeza. Y por más que me la agarro, dice, no entiendo lo que este predicador dice. Yo le digo, sigamos orando por él, porque todos los niños siempre están corriendo detrás de la sombra. Pero cuando Dios los captura, cuando Dios verdaderamente les abre sus ojos, entonces ellos se dan cuenta lo que significa agarrarse de la cabeza. Agarrarnos de la cabeza, todos los que ya somos cristianos, gloria a Dios, sabemos que es arraigarnos de la tierra, arraigarnos, echar raíces. Agárrate de Cristo, hermano. Mira, no importa que no te impresionen con mensajes bien retóricos, porque hay mensajes bien retóricos, especialmente con poesía, que capturan la mente y la atención de las personas. Sin embargo, Pablo dice, yo no vine a vosotros con humana sabiduría. Hermanos, si ustedes se dan cuenta, yo no vengo con humana sabiduría. Yo vengo a hablarte así de sencillo, pero bien profundo, gloria a Dios.
te hablo sencillito porque las cosas de Dios son para que las entiendan los niños. Dice, te alabo, Padre, porque a estos chiquititos, a estos es a los que les has revelado. Y yo siempre les he dicho, miren hermanos, si ustedes creen que Dios les va a hablar por doctores, ustedes son religiosos. Si ustedes creen que Dios les va a hablar por personajes bien famosos, ustedes son religiosos. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel cuando apareció Juan el Bautista, uno que en vez de ministrar en el templo, mejor prefirió ir a ministrar al desierto. En vez de vestirse como sacerdote con lino fino y mejor se vistió de pelo de camello. Fíjese, todo lo contrario es, cuando Dios te quiere hablar, Él va a hablarte en todo lo contrario. Si no aceptas esta verdad que te estoy revelando, va a ser bien difícil que Dios te hable a ti. Porque cuando uno espera que personajes importantes y grandes le enseñen a uno la palabra, entonces nosotros estamos perdiendo nuestro premio. Fíjate pues cómo se pierde el premio. Porque hoy te dije que me voy a centrar en eso de que nadie os prive de vuestro premio. Fíjese al pueblo de Israel cómo fue privado de su premio. Los fariseos todos los sábados les enseñaban la ley, todos los sábados. ¿A dónde vas, Vicente? A donde va toda la gente. Llegó el sábado, hay que ir a escudriñar el rollo, porque si no escudriñas el rollo, no vas a agarrar el rollo. Vamos pues. El Señor dice, yo quiero hablar con este pueblo, voy a levantarles a alguien que es profeta, que es de la línea sacerdotal. Pero va a ser diferente a esos sacerdotes que todos los sábados están ahí con sus grandes túnicas y con sus mitras. Voy a levantar a uno que es de la familia sacerdotal. Y él va a hacer todo lo contrario, porque yo los quiero sacar de esa distracción que tienen, porque mi pueblo se me ha distraído en tantas actividades. Allí en el templo están pero bien ocupados, tienen muchas mesas, ahí tienen venta de todo y ahí están ellos tan distraídos, los están privando de su premio. Pero yo quiero ver si los atraigo a que disfruten el premio que yo les quiero dar. Entonces, levanta a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, te vuelvo a repetir, se viste de pelo de camello. Debería de comer carne de los sacrificios en el templo. No, dice, me das unas langostitas. Y nada de que langostas de Red Lobster o langostas de esas langostas que son langostas. No, puras langostas, grillos, de esos saltarines, saltamontes. Y con miel, imagínate. No sé si a ti te gustaría comer grillitos con miel. Bueno, han de ser ricos porque en muchos lugares del mundo se comen. Pero lo que quiero decirte es que mira cómo somos privados de nuestro premio. Mira cómo es de fácil desviar nuestra predicación a otras cosas y no centrarnos en Cristo. Fíjate que se levantó él y los religiosos, los distraídos, al ver que las personas lo seguían porque él estaba predicando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la Biblia que empezó a seguirlo la gente. Lo reconocían como profeta porque sabían que era de Dios. Como muchos hoy a mí me dicen, hermano Carrillo, usted es de Dios, hermano, pero no quieren creer lo que les anuncio. ¿Qué te parece? Que las historias se vuelven a repetir. Te lo digo con todo el corazón. A mí me han dicho, yo sé que usted, hermano, predica bien la palabra del Señor, pero, hermano, yo no lo creo. No creo que sea así como usted dice. Allá va aquel, pues.
Y los fariseos llaman a sus emisarios y les dicen, por favor, queremos que ustedes vayan a ver quién es él. Vayan. Es más, pregúntenle quién es él. Y allá van, pues, los emisarios de los fariseos. Los maestros de Israel querían saber quién era él. No los maestros, los maestros. Y cuando llegaron con él le dijeron, Juan, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres Elías? ¿Eres Jeremías? ¿Quién eres? Porque quiero pues recalcarte que los que hacen perder el premio de los cristianos, los que privan a los cristianos de los premios, son aquellos que creen que el único que puede usar Dios para bendecirlos es un personaje muy alto, un personaje muy elevado. No había nada de problema en Elías ni en Jeremías, ellos eran profetas de Dios. Y los tenían como venerados por el pueblo. Y gloria a Dios, porque los buenos profetas vale la pena que uno los admire. Pero el asunto es este, que los fariseos estaban preocupados de que alguien que era don nadie, alguien que era una voz que clama en el desierto de sequedad de revelación divina, empiece a llevarse a la gente. ¿No ve pues que algunos cuando el hermano Carrillo predica y les gusta la palabra me dicen, hermano Carrillo, yo quisiera irme a la iglesia donde usted es pastor? Antes les decía yo que no se vinieran porque no era el tiempo. Ahora les digo, vente, ¿para qué vas a estar perdiendo tu tiempo distraído en sombras? ¿Para qué vas a estar ahí que siempre lechita y lechita, hermano? Vente, al fin y al cabo esto ya se va a acabar, ya no van a tener tiempo de pelear conmigo. Por eso es que lo he hecho de esta manera. Y muchos dicen, sacó las uñas el hermano Carrillo. Siempre las he tenido, pero me las afinaba. Pero ahora me las dejé crecer, ¿qué le parece? Ay, qué bueno que mi pastor ya se dejó crecer las uñas igual que yo. No, entiéndeme, estoy hablando en parábola, estoy hablándote en una manera espiritual. Entonces, ¿qué pasó con los fariseos? Los fariseos esperaban que Juan el Bautista fuera la reencarnación de uno de los profetas grandísimos, porque ellos estaban acostumbrados a recibir la voz solo por medio de hombres grandísimos. ¿A quiénes se parecen? O más bien dicho, ¿quiénes se parecen a los fariseos? Pues los católicos, hermanos, si el Papa no dice algo, ellos no lo creen. Lo más tremendo es que los cristianos también tienen sus papas. Aleluya. Una vez me recuerdo que allí en Ocotlán los hermanos a ellos les dijeron, es que Carrillo es el papa. Yo nunca les he dicho, mire, yo no soy ni papa. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, yo siempre me preocupo de no ser famoso, hermano, porque entonces voy a echar a tierra el mensaje. Hace poquito le dije a una hermana, somos de la manada pequeña. No estamos deprisa. Es más, nunca he pagado ni un solo centavo por transmitir el evangelio. Yo lo transmito por el medio que puedo y al que logro alcanzar. Si Cristo con 12 cambió el mundo entero, pero 12 que no andaban detrás de una sombra, sino 12 que andaban detrás de una realidad. De una realidad. Yo quiero decirle, las sombras, claro que la sombra del Señor hace maravillas, hermanos, y dice que la sombra de Cristo y la sombra de Pedro sanaban enfermos, hermano. Por eso le digo, tenga cuidado, porque las sombras atraen, hermano. Pero nos vuelven niños detrás de sombras, privados del premio. ¿Qué quieres tú? ¿Ser un niño siempre corriendo detrás de la sombra? ¿O quieres ser un cristiano que está disfrutando de un regalo, de su premio? Aleluya. Yo me quedo maravillado. Mira este versículo. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros nos dedicamos a las sombras, no estamos tocando la realidad. Yo no me voy a ocupar de nada que no sea Cristo, hermano. Juan el Bautista estaba ocupado en lo que era Cristo. Él estaba predicando: el que viene tras mí, el que viene tras mí, el que viene tras mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Él es la realidad. Él os bautizará con Espíritu Santo. Él entrará en ustedes. Yo no puedo entrar en ustedes. Yo solo les puedo anunciar lo que viene. Pero note pues que cuando nosotros buscamos fama, cuando buscamos lana, cuando estamos siempre por cosas exteriores, hermano, nosotros vamos a privar a la gente de su premio. Me libre Dios a mí privar de su premio a los hermanos. Y yo pienso, hermano, que a nosotros nos debe de llamar la atención cómo el apóstol Pablo se desarrolló. Mire qué lindo es Colosenses. Ahora me gozo, dice. Ahora me gozo en lo que padezco. Estoy en el 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él todo el tiempo se centró, hermanos, al cuerpo, al cuerpo, al cuerpo. Y quiero, por favor, que en este día dejes bien sentado en tu mente y lo hagas carne en ti, que todo lo que no es el cuerpo, todo lo que no es el cuerpo, es una sombra. Todo lo que se habla de Cristo que no se enfoca a la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, es una sombra. Entonces tú te vuelves un grupo. Si tú guardas el sábado, ya no eres un representante de la realidad, no, que sombra, sombra. Por eso yo a veces digo: Señor, qué triste es que los hermanos adventistas, siendo tan sabios, porque muchas veces yo he oído predicadores adventistas que conocen las cosas profundas de la Biblia, hermano, y una sombrita los hace que se desunan de los demás cristianos y que los empiecen a criticar y a decir que guardar el día de reposo, que guardar el día domingo, decir que es la marca de la bestia, hermano. ¿Cómo puede ser eso? Solo porque la fundadora de ellos, cuando leyó los mandamientos, dice que en el 4.º mandamiento vio un resplandor, hermano. Mire cómo las sombras los tiene a esos pobres, los tiene privados de su premio. Yo quiero que tú, por favor, te des cuenta que todo hermano que esté en una congregación donde Cristo no es el centro, donde Cristo no los está transformando, donde Cristo no los está cambiando, donde Cristo no los está santificando, hermano, están privados de su premio. No importa si tienen la mejor orquesta del mundo, no importa si tienen el mejor templo del mundo, no importa si tienen un estadio para predicar, no importa si al recoger las ofrendas salen millones de dólares, hermano, están privados de su premio. Es mejor que pases por ahí, quizá con tu bolsita, con tu biblita ahí, pero estar en la realidad, hermano. Estar en la realidad, porque también me dan lástima muchos que van con su mochilita y su biblita allí, hermano, y que aparentan una humildad, como dice aquí, una humildad falsa, fake humility, una humildad falsa, hermano, impuesta. ¡Ay, Señor! Como aquel que decía allá en Guatemala, me recuerdo, decía: yo como soy humilde no me baño. Imagínense. Imagínense qué concepto de la humildad. Dice: un hombre humilde, el pobre porque anda todo sucio y mal cambiado. No, una persona puede andar bien vestida y ser humilde, porque la humildad es el carácter. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo, hermano, él tiene unas características maravillosas. El apóstol Pablo no se distraía, hermano. Solo mire cómo tenía él su mente tan centrada en Cristo. Cristo para mí, el vivir es Cristo. ¿Cómo estás, Pablo? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Como hoy en la mañana saludé a Iván y le digo: ¿cómo estás, Iván?
para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Cómo está? Le volví a preguntar y me contestó con otro versículo. Dije, de este sí está captando lo que es hablando entre vosotros con cánticos y con himnos, asuntos espirituales. ¿Por qué? Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces, hermano, si nosotros nos centramos en Cristo, si nosotros vivimos a Cristo, si nosotros experimentamos a Cristo, ese es nuestro premio. Yo creo que tú estás logrando tu premio, creo que estás logrando disfrutar tu premio, porque estas predicaciones son para eso. Eso es el premio. Ahora, tienes que entender que hacer algo diferente a Cristo, eso es ser privado del premio. Que te quede bien clarito que hacer algo diferente de Cristo, eso es perder tu premio, eso es estar privado de tu premio. Yo quiero decirte que esto del evangelio, esto de ser cristianos, es misterioso, hermano. Porque yo no te estoy diciendo que te han engañado deliberadamente. O sea que a nosotros los predicadores no nos engañan deliberadamente. No vayas a creer que ellos deliberadamente pensando cómo hacer para engañarte. No, el engaño es sutil. O sea que el engaño se produce por la sutileza del diablo. O sea que allí va metido el diablo en medio de una predicación bonita. Allí... Ay. En medio de una predicación bonita va disfrazado el chamuquito por ahí y te empieza a distraer. Y te empieza a llevar a otros lugares donde Dios no quiere que vayas. Dios quiere que por medio de nuestra predicación, y por eso yo me asusto cómo hablaba Pablo. Miren cómo hablaba Pablo. Vamos a 1 Corintios 2 y versículo 2. Mira cómo dice, para que tú veas que él estaba definido en su mente y tú tienes que estar definido también en tu mente. Hermano, que no te engañen. Hermano, que no te vayan a desviar con palabras persuasivas. Por favor, mi hermanito, mantén en tu mente, sé gobernado tú por la visión de Cristo en tu mente. Cristo, 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 y nadie te puede sacar de ahí. Capítulo 12 y versículo 2. Pues me propuse. Fíjate pues, tienes que proponerte, porque Pablo se lo proponía. Pues me propuse no saber nada entre vosotros. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. O sea que cuando él llegaba, miraba que estaban haciendo de tanto, estaban con tantas actividades, y él dice, yo me propongo, nada de eso me va a atraer, ninguna de esas cosas me va a cambiar. Yo, Cristo, 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 porque para mí el vivir es Cristo, hermano, y lo publicaba. Y es más, decía, y a este crucificado, porque muchos tienen un Cristo que no está crucificado. Y no me malentiendas, porque tienes que oír con un oído redimido, porque solo un crucificado puede vivir en resurrección. Si yo no estoy crucificado, yo no puedo vivir en resurrección. Primero va mi muerte para que yo exhiba la vida. Nadie puede exhibir la vida, porque para exhibir la vida hay que vivir crucificados. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo estás, Pablo? Crucificado juntamente con Cristo. ¿Cómo estás, Pablo? Resucitado juntamente con Cristo. ¿Cómo estás, Pablo? Entronizado juntamente con Cristo. ¿Te das cuenta que para él todo era Cristo? Cuando yo estaba joven me recuerdo que me decían, pero es que ustedes solo de Cristo hablan. ¿Sabes tú que a mucha gente le molesta que solo de Cristo hables? Porque la gente quiere estar distraída. Yo me recuerdo que cuando éramos jóvenes, que tratábamos de alcanzar a otros jóvenes y nos decía el maestro, no les hablen directamente de Cristo. Hagan esto y esto. Y, oiga, hermano, ¿a dónde vamos a ir a parar si nos dicen que no les hablemos directamente de Cristo?
Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí el apóstol nos revela que Cristo tiene sombras. Cristo tiene sombras. Tú tienes que entender ese mensaje. Cristo tiene sombras. Por ejemplo, cuando nos dice que Él es la imagen del Dios invisible y que es el primogénito de toda creación y que en Él fueron creadas todas las cosas que hay. Todas. O sea que todas son sombra de Cristo. Tú puedes agarrarte de este mensaje que te está dando el hermano Carrillo y no te vas a meter a problemas con Dios. Todo es sombra de Cristo. Si miras el universo, Cristo. Me gustó porque dijo Ramón, cuando estaba comentando ahí, dice, Cristo mismo es el universo. Y esa es una realidad. Ahora, yo no estoy hablando del panteísmo, porque hay una filosofía que se llama panteísmo, de decir que todo es Cristo. Ah, esa mesa es Cristo. Ah, este micrófono es Cristo. Oh, este púlpito es Cristo. No te estoy hablando de filosofías huecas. No estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando de las sombras de toda la creación. Por ejemplo, el sol representa a Cristo, la luna representa a Cristo, las estrellas representan a Cristo, un árbol representa a Cristo, el camino representa a Cristo, la comida representa a Cristo, las ofrendas representan a Cristo, el león representa a Cristo, el cordero representa a Cristo, la harina representa a Cristo, el grano de trigo representa a Cristo, aleluya, la roca representa a Cristo, el primogénito representa a Cristo, la cabeza representa a Cristo, aleluya, hermano. La ley representa a Cristo, amén o no amén. El abecedario representa a Cristo. ¿Acaso no dice él, yo soy el alfa y la omega? El abecedario representa a Cristo, un decreto representa a Cristo, aleluya, hermano. En la Biblia, puro Cristo, las sombras representan a Cristo como una realidad. Por eso es que yo te decía en unos mensajes anteriores, si a ti te dicen, ¿por qué no guardas el sábado? Inmediatamente tienes que contestar, porque mi verdadero sábado es Cristo, porque el verdadero reposo es Cristo. Entonces, cuando tú llegas del trabajo cansado, no pienses tanto en tu descanso físico, piensa, wow, esto que siento rico de quedarme aquí sentado en el sillón representa a Cristo. Él es el verdadero descanso. Después de un día tan ocupado, lleno de ocupaciones y cansado tú del día, te tiras a tu cama y lo primero que debes pensar, eso rico, cuando te metes a la camita y te cubres tu cuerpo, di Señor gracias, porque el verdadero descanso es Cristo, lo tomo como una realidad, tú eres mi descanso, hasta vas a quedarte dormido contento. Cuando te estés poniendo tu ropa, piensa en que la verdadera cobertura de nuestra desnudez espiritual es Cristo. Cuando vayas a comerte esos virotitos con esos frijolitos sabrosos de olla y vas a comerte allí un pedacito de carne asada, piensa en que el verdadero alimento es Cristo. Y que solo estás participando de la sombra. La sombra. ¿Sabe por qué la gente no tiene entendimiento de la sombra? Porque lo real no se ve, lo real es espíritu. La realidad de nosotros es espíritu, pero nosotros tenemos los conceptos al revés. Por eso nos privamos de nuestro premio, hermano. Cuando tú veas el sol, en vez de quejarte que te está quemando, di gracias, Señor, porque tú eres el sol de justicia. ¿Por qué es el sol de justicia? Porque le sales y alumbras a los injustos y a los justos. Tú eres justo. Tú produces por medio de ese brillo que las plantas florezcan. Aún nosotros, hermano. Dice que cuando nosotros recibimos el sol de la mañana, eso 8 de la mañana, 10 de la mañana, vitamina nuestros cuerpos, aleluya, hermano. Entonces cuando tú te levantes en la mañana y ves el sol, di, gracias Señor, porque eres el sol de justicia, el verdadero sol eres tú.
No ese cantante que dicen que es el sol de México, hermano. El verdadero sol es Cristo. Amén. Cuando tú te metes a la casa, abres la puerta de tu casa, en cuanto entras dices, esto es una sombra de la iglesia. La iglesia es nuestra casa, donde nos juntamos con todos los hermanos para glorificar el nombre del Señor. ¿Te das cuenta cómo puedes apreciar la realidad por medio de las sombras? Pero no te quedes en las sombras, porque las sombras te privan de tu premio, te quitan tu premio, frustran tu premio. Tu premio es el Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué se llama premio? Porque tienes que saber por qué se llama premio. Porque cuando tú experimentas a Cristo, tú disfrutas, tu vida se vuelve un disfrute. Tu vida se vuelve un regalo. Mira qué regalo tan grande nos quiere dar Dios, que nosotros, hermano, lo experimentemos a Él diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente y hasta eternamente, hermano. Él es el premio. Nosotros, hermano, podemos entender aquí en Colosenses que si no tenemos cuidado nos privan de nuestro premio. O sea que tú no tienes que dejar que nadie te defraude, hermano. Que nadie te defraude desviando tu vista, hermano, de tu premio. Que nadie te desvíe tu pensamiento, hermano. Fíjate que aquí en Colosenses nos damos cuenta que a los judíos los desviaron, los privaron de su premio. A los griegos los privaron de su premio. Si tanto para judíos como para griegos su premio es Cristo. ¿No ves que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Quién es el Evangelio? Es Cristo. Y es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Aleluya. ¿Por qué premio, hermano? ¿Por qué premio? ¿Por qué premio? Porque cuando nosotros nos centramos en Cristo, hermano, nosotros somos recompensados. Así lo pone Pablo. Lo pone como premio. Capta la enseñanza del apóstol. El apóstol te dice, si te centras en Cristo, si tú te das cuenta quién es Cristo, entonces Él es tu premio. Contrario a Cristo, solo hay pérdida. Todo es pérdida, hermano. Todo es pérdida. Por eso Pablo hablaba de esa manera. Hay una manera de decir que todo lo demás es pérdida. Pablo lo decía, dijo él, para mí, dijo, todo eso es pérdida. Todo eso de la religión, de los días de reposo, la circuncisión, hasta mi cultura, dijo él. Todo es pérdida. Todo es basura, dijo, por el eminente conocimiento de Cristo. Alguien dijo por ahí un día que yo soy paulino. Hermano, yo soy cristiano. Pablo era cristiano. Esa es la diferencia, ser cristianos, hermano. Entonces ahora para terminar, porque el tiempo ya se me fue, yo solo quiero decirte o hacerte una pregunta. ¿Cuánto disfrute hay en ti? Ahora ya me entiendes. ¿Cuánto disfrute hay en ti, hermano? Porque debes de saber que si no estás disfrutando, no estás en tu premio. Tu premio es tu disfrute. En lo más que disfrutes, lo más que estás siendo premiado. Lo menos que disfrutes, tu premio está privado. Estás privado de tu premio. Fíjate que Cristo es tan rico y la Biblia nos lo pone ahí tan rico para que lo experimentemos. Pablo te insiste, mirad que no te engañen, no te dejéis persuadir por palabras preciosas. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, nadie os engañe, nadie os engañe. Entonces es bien importantísimo
Importantísimo que Dios nos abra nuestros ojos. Voy a terminar con 2 versículos. Colosenses 2, 16 y 17, los mismos que estamos analizando. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. Padre Celestial, gracias porque me has permitido una vez más hablar esta palabra a mis hermanos. Yo te ruego, Señor, que tú abras nuestros ojos, danos un espíritu de sabiduría y de revelación, un espíritu que nos guíe en nuestro espíritu, que es tu Espíritu Santo guiando nuestro espíritu, para poder discernir lo que es disfrutar el premio. Queremos disfrutarte. Sabemos que tú eres tan disfrutable, Señor. Desde Génesis te revelaste a tus hijos como comida, porque tú como comida eres disfrutable. Dios es disfrutable, pero los hombres hacen que el Dios disfrutable se vuelva una sombra. Y en vez de disfrutar la realidad de Dios, empezamos a divagar y andamos ocupados en muchas cosas que son sombra. Y la realidad la tenemos relegada en un segundo lugar. Allí está despreciada por nosotros, no deliberadamente, sino que por la sutileza del diablo nos quitó el disfrute. Esto es lo mismo como cuando un matrimonio pierde el disfrute. Empieza a vivir en falacias y empieza a vivir en cosas falsas. Señor, ayúdanos a no perdernos en pensamientos que nos quitan de la realidad. Gobierna nuestra mente con pensamientos que nos mantengan en el gozo y el disfrute. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Gracias, Señor, en este día. Bendigo a todos mis hermanos. Y, Señor, en tu nombre precioso decimos todos, amén. Está vacío y las calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control, todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas.